Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a seguir con el tema 61, la desigualdad de Chebyshev. Precisamente eso es lo que vamos a ver, la desigualdad de Chebyshev. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la desigualdad de Chebyshev nos da información, como ya hemos dicho, de la cantidad de datos observados, el porcentaje de datos observados que podemos encontrar en un intervalo determinado. Pero para llegar a eso necesitamos, en primer lugar, conocer la interpretación de los elementos que intervienen. Los elementos que intervienen no son más que la media y la varianza. Ya conocemos de sobra la media y la varianza, así que vamos a escribirla. Vamos a tener en cuenta la media dada una variable x, dada una variable tanto estadística como de probabilidad x. Si fuera de probabilidad estaríamos hablando de esperanza matemática, si es estadística estamos hablando de media. Vamos a hablar de estadística, simplemente, por ahora, de media. Entonces tendríamos, si tenemos n valores observados, tendríamos desde i igual a 1 hasta acá, x sub i por n sub i. Y la varianza, como bien sabemos, es 1 partido por n, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de x sub i menos x media elevado al cuadrado por n sub i. Vale, la interpretación, como podemos ver de la media ya sabemos lo que quiere decir. La media lo que nos muestra es, voy a bajarlo un poquito, que si no, no se ve bien. Así. La media lo que quiere decir es coger todos los valores que tenemos, todos los valores con toda su frecuencia, los valores observados por la frecuencia, que es lo que estamos haciendo aquí, los valores observados por la frecuencia, los sumamos y los dividimos por el número total de elementos. Esto nos identifica una muestra, en la que todos los valores, los n valores, tuvieran el mismo valor. Es decir, los n valores observados tuvieran el mismo valor, el mismo resultado. Por ejemplo, si nosotros calculamos la media de 4, 5 y 6, esto sería una muestra estadística, y calculamos la media, la media es 5. Es lo mismo, lo que nos está diciendo la media es que si tuviéramos una distribución estadística, una muestra estadística con 3, 5, tendríamos el mismo caso con la misma media, claro. Esa sería la idea. La idea que nos está transmitiendo la media es, bueno, si tuviéramos n elementos con estos valores, n elementos, y todos ellos fueran este valor, tendríamos la media. Eso es lo que nos muestra, lo que nos quiere decir. Mientras que la dispersión, que viene dada, sería una medida de posición. La dispersión viene dada, a ver si puedo, así, perfecto. La dispersión viene dada por la varianza, principalmente. Viene dada, como hemos visto ya en el tema, en el tema anterior, viene dada por numerosos tipos de medidas, pero en este caso vamos a considerar la varianza. La varianza definida como aparece en pantalla, utilizando la media. Vale, lo que nos está diciendo la varianza es, lo que nos está mostrando es la dispersión que hay con respecto a la media. La dispersión que hay con respecto a la media, recordamos que si utilizamos, em, si utilizáramos 1 partido por n por la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de x sub i menos x media sin elevarlo al cuadrado por n sub i, esto, por la definición de media, es 0. Esto es 0. Si, de hecho, si lo hacemos, obtenemos precisamente que es 0. Es 0. Y lo desarrollamos un poquito, obtenemos que es 0. Entonces, estas serían las diferencias entre la media y los valores. Pero claro, si lo que estamos haciendo es tomar los puntos que quedan por encima, los valores que quedan por encima de la media, los valores que quedan por debajo de la media, al fin y al cabo la definición de media lo que va a hacer es que estos valores se anulen. Pues bien, para eso es para lo que se eleva al cuadrado, para hacerlos todos positivos. Habrá unos que sean negativos, otros que sean positivos aquí, pero aquí todos van a ser positivos. Por eso, por lo que lo elevamos al cuadrado. Y por lo tanto, evidentemente, la varianza tiene que ser mayor o igual que 0. Seguro, es 0 sí y solo si todos los elementos son iguales a la media, lo cual pues no entraña interés, no tiene demasiada enjundia, ¿no?
Es por ello por lo que conviene tener presente primero lo que es la media y segundo lo que es la varianza. Vamos a borrar esto, borrarlo así. Esto no es 20, esto es menor o igual que 0. Y bueno, esta sería la idea primordial que estamos buscando. Estamos buscando conocer lo que significa la varianza y conocer lo que significa la media. Ya lo sabemos. Ahora vamos a describir cómo es la desigualdad de Chebyshev. Pues bien, la desigualdad de Chebyshev, lo único que habría que considerar aquí es que además de la varianza también tenemos la desviación típica. La desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza y se representa por sigma, simplemente. La raíz cuadrada de la varianza, pero además que va a ser positiva, porque la varianza es positiva. En este caso, pues vamos a ver la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev nos dice que dada, dada una variable estadística, también variable aleatoria. Lo que pasa es que ahora estamos hablando solo y exclusivamente de la variable estadística. Dada x, una variable estadística con media y varianza sigma cuadrado finita, entonces en el intervalo denotado para un valor A, ahora lo vamos a ver. En el intervalo centrado en la media y de amplitud, pues lo vamos a ver como A, no voy a poner A, voy a poner K, porque es el que se suele utilizar. K por la desviación típica centrada en la media superior K por la desviación típica. En este intervalo están ahí están bueno, el tanto por ciento que sale de aquí de los datos. Bien por 1 menos 1 partido por k cuadrado. Ese tanto por ciento de los datos está en ese intervalo. Está en ese intervalo y además seguro, al menos. Puede haber más, sí, pero al menos ese tanto por ciento de los datos está en ese intervalo. La demostración es muy sencilla, aunque requiere unos procesos, requiere una idea feliz primera, una primera idea feliz que parte de la base de diferenciar dos grupos principales y a partir de ahí operar. Pero vamos a ver lo que significa esto. Lo que significa esto es que si tenemos un intervalo de amplitud 2, tenemos un intervalo centrado en la media de amplitud 2 por k por sigma, porque k por sigma, el extremo inferior es x media menos k por sigma, el extremo superior es x media más k por sigma. Si tenemos un intervalo centrado en la media de amplitud 2k por sigma, entonces el tanto por ciento de los datos que nos encontramos en ese intervalo es este. Esa es las características fundamentales que tiene este teorema y la potencia que tiene este teorema. Aunque la demostración, como vamos a ver, no entraña demasiada dificultad. Es verdad que en la forma y posiblemente a la hora de interpretarla de primera puede ser difícil, pero vamos a ver. Demostración. Para la demostración partimos de la base de que vamos a diferenciar dos grupos. De los valores observados. Nosotros tenemos X con valores observados, X sub I, ¿no? Valores observados X sub I con I igual desde 1, vamos a poner hasta, pues, hasta S, ya que estamos utilizando K, simplemente para no volver a poner K. Tal y como hacíamos que la media, entonces la media sabemos que es 1 partido por n, que tiene n valores. 1 partido por n, por la sumatoria desde igual a 1 hasta s, de x sub i por n sub i. ¿Vale? Y la varianza, vuelvo a ponerla, 1 partido por n,
de la sumatoria desde i igual a 1 hasta s de x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. Esto es lo que tenemos. Entonces, con esto, nosotros podemos diferenciar dos grupos. Voy a hacerlo más pequeño y así lo tenemos. Nosotros podemos diferenciar dos grupos. Podemos diferenciar los grupos de los valores x sub i, el grupo A, A1. Vamos a considerar el grupo A1. Un grupo y otro grupo, A2. El grupo A1 van a ser los valores de x sub i cuya distancia a la media es mayor que k por sigma. Es decir, x sub i menos x media, la distancia entre ellos es mayor que k por sigma. Es decir, están fuera del intervalo. Están fuera del intervalo que estábamos considerando. Ahora mismo no lo estamos considerando como tal, pero simplemente que están fuera. Vamos a tenerlo en mente que están fuera. Y a sus dos, pues el complementario. Los que están dentro. X sub i menos x media menor o igual que k por sigma. Los que están dentro. Nuestra varianza, que es esta, ahora podemos escribirla como la varianza igual a 1 partido por n por la suma desde i igual a 1. Bueno, no lo voy a escribir otra vez. Ya lo vemos aquí. Esta varianza la podemos escribir en función de los elementos que hay en A1 y en función de los elementos que hay en A2. Es decir, la sumatoria desde 1 partido por n, la sumatoria desde para todos los elementos pertenecientes a A1, x sub i menos x media al cuadrado por n sub i, más los elementos que pertenecen a A2, de x sub i perteneciente a A2, x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. ¿De acuerdo? Pero esto es obligatoriamente mayor o igual que si quitamos los que están dentro, que son los de 2. Los que están dentro son estos. A ver si lo puedo. Quito. Me dé un poquito de espacio. Ahí. Sabemos que los que están dentro, pues podemos quitarlos. Son positivos, porque todos estos son positivos. Estamos hablando de x de elevado al cuadrado y todos son positivos. Luego, esta cantidad es mayor o igual que 0. Si esta cantidad es mayor o igual que 0, entonces la suma que estamos realizando es mayor o igual que 1 partido por n por la suma de los x sub i pertenecientes a 1 de x sub i menos x media al cuadrado por los n sub i. Vale. Teniendo claro esto, vamos a hacer la segunda parte de la demostración. La segunda parte se basa en lo siguiente. Voy a poner lo que ya tenemos. Sigma al cuadrado es mayor o igual que lo que hemos obtenido al final. 1 partido por n por la sumatoria desde igual no. Para los elementos que están en A1, de x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. De acuerdo, pero bueno, estos elementos, cada uno de estos elementos, sabemos que porque pertenecen a A1, si x sub i pertenece a A1, entonces necesariamente x sub i menos x media es mayor que k por sigma, porque eso ya lo hemos demostrado. Luego, en todos estos casos, se cumple, porque pertenecen a A1. Por tanto, si consideramos el número de elementos que son, lo consideramos como el número de elementos que pertenecen a fuera del intervalo, que están fuera del intervalo, tendríamos lo siguiente. El número de elementos que están fuera del intervalo, vamos a indicar que pertenecen a este conjunto. ¿Cómo lo podemos indicar? Pues la frecuencia de todos los elementos que están fuera del intervalo. ¿Cuáles son los elementos que están fuera del intervalo? Los que cumplen esto, que x sub i menos x media es mayor que k por sigma. Esto indicamos el número de todos los elementos de A sub 1. Es decir,
Estamos hablando del cardinal de A sub 1. Pero no vamos a centrarnos en cardinales, simplemente vamos a considerarlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora esta sumatoria se nos convierte en sigma al cuadrado mayor o igual que 1 partido por... No, 1 partido por n, no, ya no. Tendríamos k por sigma al cuadrado por la frecuencia que hemos observado aquí. Son todos los elementos que superan al intervalo, que están fuera del intervalo. Mayor que k por sigma. Pues bien, ya tenemos una parte importante. Ya tenemos una parte importante, ¿no? Ya lo tenemos todo. Ahora simplemente al modificar, tenemos aquí varianza al cuadrado, tenemos varianza al cuadrado. Luego luego la frecuencia de los elementos observados fuera, x sub i menos x media, mayor que los que están fuera del intervalo. Vuelvo a repetir, los que están fuera del intervalo. Esto es, y lo dejamos aquí, sería menor o igual que al pasar k dividiendo. Al dividir ambos miembros por k, tendríamos 1 partido por k cuadrado. Luego, los que están fuera son menor o igual que 1 partido por k cuadrado. Equivalentemente, se puede escribir que los que están dentro, es decir, los que están dentro de x sub i menos x media, es menor o igual bueno, los que están dentro es mayor o igual que 1 menos 1 partido por k cuadrado. Lógicamente. Y los que están fuera es 1 partido por k cuadrado, los que están dentro es 1 menos 1 partido por k cuadrado. Y ya hemos terminado. Estamos hablando de la frecuencia. La frecuencia, por lo tanto, lo que estamos hablando es de un tanto por uno. Un tanto por uno que al fin y al cabo es lo que nos va a llevar a esa probabilidad que estábamos buscando. Ya habríamos terminado. Esta sería el final de la demostración. Hemos demostrado que dentro de ese intervalo hay, como mínimo, 1 menos 1 partido por k cuadrado por 100. Por 100 sería por ciento. Esto es tanto por 1. Pero bueno, simplemente multiplicar por 100. Y ya tendríamos la desigualdad de Chebyshev. Ya hemos demostrado la desigualdad de Chebyshev, que normalmente se utiliza en casos de probabilidad. Esta desigualdad también, como digo, es habitual expresarla no en términos de valores observados, como hemos estado haciendo, sino en términos de probabilidad. De forma que podemos expresarla también como si voy a tener que borrar. Pues vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y voy a hacer así más grande. Poder borrar más fácilmente y más rápido. La desigualdad de Chebyshev en términos de probabilidad, si nosotros consideramos esto de aquí, también borrado. Y no aparece. Perfecto. En términos de probabilidad, si tenemos sea x una variable aleatoria, con media o esperanza, media, mu y varianza. De nuevo, varianza finita. Sigma al cuadrado. Entonces, para un número real positivo, para a mayor que 0, se cumple la desigualdad de Chebyshev, pero la desigualdad de Chebyshev en cuestión de probabilidad se escribe de la siguiente forma. Los elementos que distan de la media menos que a por sigma, es lo que estábamos hablando, la probabilidad de que un elemento diste de la media menos que a por sigma es 1 menos 1 partido por a cuadrado, que es la desigualdad de Chebyshev vista desde el punto de vista de la probabilidad. Y con esto finalizamos este apartado. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.